buenos días, señoras y señores legisladores y legisladores. Estamos muy complacidos de tenerlos a todos ustedes aquí. Mi nombre es Carlos Villaverde Gómez, de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Voy a moderar este panel sobre el tema del control del Congreso, el tema del control del Congreso, y para ello tenemos un panel que está como expositores integrado por dos destacadísimos intelectuales en el ámbito de la ciencia jurídica y de las ciencias económicas, Olivo Rodríguez Huerta y Ernesto Selman. En primer lugar, vamos, para ganar tiempo, a empezar inmediatamente con la exposición del licenciado Olivo Rodríguez Huerta, ustedes lo conocen, y que me ha pedido encarecidamente que solamente diga aquí que él es un abogado en ejercicio y jurista de los tribunales de este país. Profesor de Derecho Administrativo, que lo es de la Universidad Católica, de esta Universidad Pontificia, de UNIBE, entre otras. Y tiene una larga trayectoria que ustedes conocen en sentido general. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este acto y también agradecer a ustedes, legisladores electos, su presencia aquí y mis mejores deseos porque tengan un periodo legislativo sumamente productivo en tantas cosas que el país demanda para la necesaria concreción de una aspiración de siempre, que es lograr un país institucionalizado con toda sostenibilidad, es decir, que no estemos dando un paso hacia adelante, otro paso hacia detrás, es decir, que vayamos con un rumbo directo hacia el fortalecimiento de las instituciones. A mí me produce mucha satisfacción estar aquí por una razón muy personal. Justamente hace unos días, limpiando en mi oficina los archivos heredados de mi padre, que fallecido hace varios años, me encontré con un trabajo que él preparó justo para ese primer seminario de legisladores que se hizo en el año 1982. En ese entonces, él concluía su labor como diputado por la provincia de la Altagracia y fue uno de los expositores en el tema de procedimiento parlamentario, de manera que me encontré hace unos días tan solo con lo que fue su exposición ya hace 34 años. Bueno, el tema que se me ha encomendado en esta mañana es lo relativo a la función de control. Naces Perdomo en su intervención hacía referencia a que normalmente la gente visualiza y focaliza la labor del legislador como aquel que hace las leyes. Y ciertamente la labor de hacer las leyes es la labor primaria, es la labor, digamos, inherente al poder legislativo. En principio, la función del Parlamento, en una interpretación rígida del principio de separación de los poderes, es la ley. Pero ¿qué pasa? Que el sistema constitucional de división de poderes no ha sido nunca asimilado, excepto en la primera etapa del régimen constitucional francés, no ha sido nunca visto de una manera rígida, es decir, en el sentido de que el poder legislativo solamente legisla, el poder ejecutivo solamente ejecuta y el poder judicial dirime las controversias que se presenten en el seno de la sociedad. Esa no es la realidad constitucional, esa no es la realidad que recogen los textos constitucionales de los países del mundo. Si bien es cierto que la labor que identifica de manera principal a cada uno de los poderes del Estado es aquella que les resulta inherente a su naturaleza, en este caso, por ejemplo, el Poder Legislativo, su función central y principal es sin duda la labor legislativa. Lo que no es cierto es que hasta allí lleguen las atribuciones que le son reconocidas, sino que cumple también con funciones de otra naturaleza, incluyendo muchas que son inherentes a la naturaleza primaria de los otros poderes del Estado. Y esta función en consecuencia es distinta a esa labor principal. Monseñor Agripino Núñez, esta mañana en su intervención, utilizaba, citando al presidente Kennedy, la expresión de los frenos, los contrapesos que se dan entre los distintos poderes del Estado. Y ello es posible única y exclusivamente por esa realidad, porque
en los textos constitucionales se les reconocen esas funciones que serían más propias de otro poder a órganos como el Poder Legislativo, que sirven de contrapeso y sobre todo un sistema presidencialista a los enormes poderes que cuenta un presidente de la República, un poder ejecutivo que maneja el grueso del presupuesto público y es a quien le corresponde la impulsión de las grandes políticas públicas de desarrollo. Todo esto que he dicho lo puedo resumir con una expresión: separación de poderes no es equivalente, en consecuencia, a separación de funciones. Y en lo que toca precisamente al Poder Legislativo, aquí encontramos una presencia muy importante del Poder Legislativo en funciones que serían más próximas a actuaciones del Poder Ejecutivo, pero no a título de ejercicio principal de esas actividades, sino a través de mecanismos de control. Muchas veces ustedes encuentran en los textos que se utiliza la expresión se necesitará una aprobación del Congreso para tal cosa, o se utiliza la palabra autorización. Ambos conceptos jurídicos son muy parecidos, pero no son sinónimos. Autorización y aprobación, ambos tienen en común en que son instrumentos de control, porque lo que está sujeto a autorización por parte de un órgano que tiene la atribución no se puede realizar mientras no se obtenga la correspondiente autorización. La autorización siempre es previa. Cuando el texto utiliza una palabra como la aprobación, lo que está sujeto a aprobación se puede realizar. Lo único que no va a ser eficaz hasta tanto no obtenga esa correspondiente aprobación que interviene a posteriori. Y en el marco de nuestro sistema constitucional, bueno, pues en el Poder Legislativo encontramos precisamente funciones de esa naturaleza. Ahora bien, ¿por qué el Congreso y el Poder Legislativo en sentido general tiene funciones de fiscalización y de control? Bueno, en un Estado somos un Estado de derecho. En consecuencia, todos los órganos y todos los poderes públicos necesitan de una habilitación en el marco constitucional, en este caso, para poder exigir o para poder decir que va a cumplir una determinada atribución. Porque si el texto constitucional no habilita al órgano, al Poder Legislativo a realizar actuaciones de control y de fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo, si el texto constitucional no lo dice, no pudiera el Poder Legislativo arrogarse esa atribución. Entonces, ¿por qué cuenta nuestro Poder Legislativo? Y es algo que ha estado presente, aunque con menor intensidad que la que existe a partir de la Constitución del año 2010, que ciertamente pone un acento muy importante en la función de control y de fiscalización. ¿Por qué se puede hacer eso? Bueno, porque el artículo 93 de la Constitución, bueno, señala de manera precisa que el Congreso no solamente legisla, sino que también fiscaliza en representación del pueblo. Entonces, la base constitucional de esa labor de control, de fiscalización, que implica determinadas restricciones a lo que son los poderes del Ejecutivo, es el producto del reconocimiento de una atribución constitucional expresa. Por eso le decía, en muchos textos constitucionales, esa posibilidad de intervención del Poder Legislativo en actos del Ejecutivo era más limitada que lo que figura en la Constitución del año 2010. Por ahí yo menciono una expresión de una crítica a la clasificación constitucional. Esto a propósito de que a partir de la Constitución del año 2010, cuando se incorporó la conformación del Poder Legislativo y sus atribuciones, se hace esa separación. Atribución, te van a encuentran en el texto constitucional una serie de atribuciones que se le denominan de naturaleza legislativa y otra de fiscalización y control. La clasificación que hizo el constituyente en el año 2010 no es muy feliz en ese sentido. Como veremos en breve, dentro de las atribuciones de tipo legislativa se colaron varias atribuciones que materialmente no son de tipo legislativa, sino que son de naturaleza administrativa, de control y fiscalización administrativa. En lo que corresponde a las atribuciones específicas de fiscalización y control, dentro del contexto de esta clasificación, figura en el artículo 93, numeral 2 de la Carta Fundamental del Estado. Una de esas funciones, de las más importantes que tiene el Congreso Nacional, es la de todos los años aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas. Es decir, todo lo que el Estado recauda en base a las leyes
derivada de la potestad tributaria, el Estado tiene la capacidad a través del Poder Legislativo de imponerle cargas, contribuciones a los ciudadanos. Bueno, pues esos recursos, el Poder Ejecutivo tiene a su cargo, las instancias del Poder Ejecutivo velar por esa recaudación y por la inversión de las mismas conforme a las autorizaciones que se hagan en el presupuesto del Estado. Bueno, pues es una función anual del Congreso rechazar o aprobar ese estado de recaudación que le somete al Poder Ejecutivo. Y para ello se vale de un órgano constitucional que auxilia técnicamente al Poder Legislativo en esa función de fiscalización y control, que es la Cámara de Cuentas. Es decir, a la vista del informe de la Cámara de Cuentas, entonces el Congreso dictamina sobre la manera en que el Poder Ejecutivo actuó en virtud de las facultades de recaudación e inversión de las rentas públicas. E igual otra atribución que debe revisarse anualmente son todos los actos del Poder Ejecutivo. El presidente de la República va los 27 de febrero a rendir cuentas de su administración y tiene que depositar las memorias de todos los ministerios respecto de los actos que han cumplido. Bueno, eso también está sujeto a la fiscalización y al control de parte del Poder Legislativo. Son funciones de dirección política, de control político que ejerce el Congreso a través de la misma. Otro aspecto importante también a título de aprobar o rechazar, numerosas actuaciones de carácter administrativo no la puede realizar con eficacia plena el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la enajenación de los bienes del dominio privado del Estado. Los bienes hay una gran clasificación del dominio público y bienes del dominio privado. Los bienes del dominio público no pueden ser objeto de enajenación porque están afectados al uso público o de los servicios públicos, están afectados al bienestar de la colectividad. En consecuencia están fuera del comercio. Pero hay una parte de los bienes públicos, que son los llamados bienes del dominio privado, que el Estado no puede enajenarlos libremente, porque el Congreso ejerce en relación a los mismos una aprobación. Es decir, el Congreso aprueba o rechaza las enajenaciones de bienes del dominio privado, y ojo, muy importante, a partir de la Constitución del 2010, esta facultad, antes del 2010, era una facultad limitada a los inmuebles que tuvieran un valor por encima de 20.000 pesos. Ahora, en el contexto de la Constitución del año 2010, es todo tipo de bien. Puede ser un bien mobiliario, o un bien, dentro de ellos los bienes incorporales también, pero también los inmuebles, que era el tema clásico, y ahora hay una limitación, una hombrera de 200 salarios mínimos. Por encima de ello, todo acto de enajenación que hagan las autoridades del Poder Ejecutivo necesitan estar sometidos a un régimen de aprobación por parte del Congreso Nacional, de aprobación o rechazo. No es función del Poder Legislativo modificar esos contratos, porque allí invadiría lo que son las competencias administrativas del Poder Ejecutivo. Su misión es aprobar o rechazarlo. Igualmente pasa con los contratos que contengan afectación de las rentas nacionales o que contemplen exenciones de impuestos. En esto cumple también otra labor el Congreso. Sin esas aprobaciones singulares en beneficio de determinados sectores de exenciones de impuestos que son consentidas en contratos, no van a tener eficacia, no van a tener operatividad si el Poder Legislativo no interviene. En este tema de la aprobación de los contratos, la misión del Congreso no solamente es de oportunidad política, sino que debe fiscalizar. También el Congreso dicta leyes de cómo se deben hacer los contratos. Entonces, si va un contrato al Congreso Nacional que se hizo y muchas veces quiere venir a subsanarse una ilegalidad, como es que, por ejemplo, ese contrato necesitaba un procedimiento de licitación para ser otorgado, no puede venir a ser subsanado por el acto de aprobación del Congreso. Dicen, pero el Congreso ya es un contrato ley, porque el Congreso lo aprobó. Todos los contratos son ley de las partes, desde el punto de vista de las obligaciones que contienen, vinculan, obligan. Pero eso de ley, mucho cuidado. Cuando el Congreso Nacional hace uso de estas atribuciones, no lo hace a través del instrumento normativo característico del Poder Legislativo, la facultad de legislar, que es a través de leyes. Son resoluciones. ¿Por qué? Porque son precisamente actos de control administrativo. O sea, todo esto, como he mencionado, lo que dan lugar es a resoluciones del Congreso Nacional, no dan lugar a leyes. Otras atribuciones específicas que tiene el Congreso Nacional es la de supervisar todas las políticas públicas que implementa el gobierno en todas sus instituciones. Es decir, hay un poder de fiscalización, básicamente de tipo política, déjame ver cómo está el Estado y la administración manejando las políticas públicas que al fin y al cabo han pasado por el sedazo del control previo parlamentario a través de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, que se le denomine ley, realmente es un acto de control
que realiza el Congreso sobre lo que ha de gastar la administración. Es decir, es un control administrativo. Si no hay habilitación presupuestaria, bueno, pues el Congreso, el Ejecutivo no puede gastar para lo que no tenga habilitación. Y toda la puesta en marcha de políticas públicas requieren de disponibilidad de recursos. Eso. Es necesario, en consecuencia, que esas partidas de esas políticas públicas estén incluidas en los proyectos de presupuesto. Pero la labor del Congreso no termina con esa aprobación de esa ley, sino que allí se activa y tienen mecanismos para, a través de sus comisiones, bueno, estar supervisando de manera permanente que el Ejecutivo esté ejecutando adecuadamente esas políticas públicas para las cuales se habilitaron presupuestos. Investigar cualquier asunto que resulte de interés público, este es otro tema dentro de esa ampliación de atribuciones que se le dio al Congreso a partir de la Constitución del 2010, la facultad de citar a funcionarios públicos para que les digan, vean acá cómo se está cumpliendo la ejecución presupuestaria, los actos de ustedes se están llevando a cabo conforme a las leyes que hemos dictado. Eso es una función también que tiene el Congreso en ese sentido. La facultad de interpelación, en estos días había una discusión constitucional, varios amigos, incluso una discusión constitucional, el profesor Eduardo Jorge, el profesor Nácer Perdomo, de si, porque no estaba taxativamente enumerada la Junta Central Electoral, no estaba sujeta al control parlamentario. A mí me parece que si leemos, hacemos el esfuerzo de leer sencillamente el artículo 93, numeral 2 de la Constitución, nos vamos a dar cuenta de que si bien es cierto que hay una enumeración subjetiva de determinadas cargos públicos como ministro, viceministro, gobernador de Banco Central, directores de organismos autónomos, también dice la Constitución, así como de entidades que administren fondos públicos. Que yo sepa, la Junta Central Electoral administra fondos públicos, no son fondos privados los que administran. En consecuencia, señores, ninguna autoridad que maneje fondos públicos, cuya habilitación de gastos es una competencia exclusiva de la Cámara Legislativa, puede negarse a ofrecer información o puede negarse puede resistirse a no estar sometido al escrutinio del órgano que habilita el gasto que hagan en el desempeño de sus funciones de carácter administrativo. Es decir, no puede haber zonas inmunes, digamos en este caso ya no un control de los tribunales, sino zonas inmunes al control y fiscalización del Congreso Nacional. Hay algunas atribuciones que yo les decía de control que figuran como atribuciones legislativas en la Constitución y sin embargo son típicos actos de control. Por ejemplo, como el Ejecutivo teóricamente no debe gastar nada que no esté previsto en el presupuesto, si surgen cualquier circunstancia y se necesiten introducir cuestiones que no estaban previstos en el programa presupuestario, bueno, se van a necesitar recursos adicionales. Entonces esos gastos no figuraban allí. Entonces, no es solo porque se va a necesitar el instrumento formal de ley, porque hay que hacer una modificación y un ajuste a la ley de presupuesto, sino que al fin y al cabo el Congreso tiene que aprobar esos gastos extraordinarios cuando el Congreso dice, el Poder Ejecutivo no tengo fondos para hacer tal cosa, quiero hacerlo. Entonces eso pasa por el sedazo del Poder Legislativo. Allí yo no veo tan importante que sea a través de un instrumento formal de ley, porque yo veo esto materialmente como un acto de control y de fiscalización más que de labor legislativa. Igualmente, todos los créditos y préstamos que firma el Poder Ejecutivo están dentro de las atribuciones legislativas y sin embargo están sujetas también a un control administrativo de aprobación. Todos los préstamos y los empréstitos, los préstamos implican un contrato convencional, el empréstito, el Estado tiene la facultad de emitir obligaciones y eso lo adquiere, es decir, ahí la naturaleza jurídica del préstamo y el préstamo, hay sus discusiones por la mecánica en que opera. El préstamo es muy sencillo. Hay un deudor y un acreedor. Tú me prestas 100 millones y yo soy deudor. Pero cuando se autoriza, por ejemplo, la emisión de bonos, la búsqueda de recursos públicos, los empréstitos públicos, entonces lo que se hace es un llamado, el Estado está habilitado para, a través de unos instrumentos que tienen unos mecanismos más flexibles donde van a haber una multiplicidad de acreedores que en el momento en que se hace la aprobación no se sabe exactamente quiénes son. Nadie sabe cuando se hace una autorización de búsqueda de recursos a través de bonos, nadie sabe quién va a resultar el acreedor. Y en la práctica van cambiando los titulares de esas acreencias, si no pregunten por los fondos buitre en Argentina. Y está el tema también que se ha mencionado mucho aquí, los tratados y convenciones internacionales. Que en el sistema nuestro
quien conduce las relaciones internacionales es el presidente, quien tiene la competencia para suscribir tratados es el presidente de la República. Pero esos contratos, esos convenios internacionales, esos tratados, no son eficaces si no son objeto de una aprobación. Es decir, el Congreso ejerce un control sobre si la conveniencia, sobre todo de tipo política e incluso jurídica y constitucional, de un tratado. Hoy día, en el marco de la vigente Constitución, hay un control preventivo por parte del Tribunal Constitucional, pero el hecho de que cumpla con el sedazo constitucional no significa que obligatoriamente las cámaras legislativas tienen que aprobar un tratado si lo consideran inconveniente para los intereses del país. Lo que no puede hacer, como pasa con lo que señalé a propósito de los contratos, lo que no puede hacer el Congreso es modificar el tratado, porque eso es la esfera exclusiva del Poder Ejecutivo. Pero sí, todo lo que es aprobación o rechazo, sí le corresponde al Poder Legislativo. Y lo hace, insisto, no a través de una ley, lo hace a través de una resolución aprobatoria, por su condición de acto administrativo de control. Finalmente, las atribuciones de control que conciernen exclusivamente a una de las cámaras, al Senado. Es decir, hay algunos actos de control en el que no participan ambas cámaras del Poder Legislativo. En las otras que les he mencionado, participan, ambas cámaras deben concurrir para expresar la voluntad del Poder Legislativo. En el marco constitucional, y porque lo dispone la Constitución, porque si no lo dispusiera la Constitución y fuera una facultad del Poder Legislativo, no podría decir el Senado, estas son cosas que maneja solamente el Senado, no. ¿Por qué solamente se requiere autorización del Senado? Bueno, porque la Constitución no la ha impuesto. No hay atribución de ningún poder público que no se la dé directamente la Constitución. Entonces, el Congreso ejerce, el Senado de la República ejerce un control sobre aprobando o desaprobando los nombramientos de los embajadores y jefes de misiones del presidente. Cada vez que nombra un embajador, ¿no? Si yo tuviera la dicha de que un presidente quisiera nombrar embajador en España, como sería mi sueño, entonces yo no podría irme a España si el Senado no aprueba el nombramiento. ¿Por qué? Porque la facultad de aprobar o desaprobar le compete al Senado de la República. Autorizar el tema de la presencia de tropas extranjeras. Aquí hubo un problema, una sentencia del Tribunal Constitucional de un acuerdo militar con el gobierno de los Estados Unidos que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y en consecuencia el presidente no lo puede someter a la Cámara. Bueno, si hay un tratado que rija eso, obviamente esa presencia de tropas que vienen a ejercicio, a intercambio con nuestras Fuerzas Armadas, quedaría cubierto por ese tratado aprobado. Pero si es una presencia esporádica o específica, requiere, si vienen aquí, aunque sean a hacer ejercicios militares, requieren que el Senado de la República intervenga a través, fíjense ahí, se utiliza la expresión autorizar. Es que no pueden venir esa gente aquí sin que previamente se haya levantado ese obstáculo. Si no se le puede dar el permiso ni notificar eso a las Fuerzas Armadas del país de donde provengan, si previamente el Senado no se ha requerido. Si cuando el Ejecutivo tiene la intención de que se produzcan ejercicios militares con tropas extranjeras aquí, bueno, esa intención tiene que traducirla, mire Senado, yo quiero hacer esto. Y entonces sí, hay que levantar el obstáculo primero para que entonces se pueda concertar que las mismas vengan aquí. Igual, aprobar o desaprobar el envío de tropas en misiones de paz autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión. Ustedes recuerdan que en el contexto del gobierno de mi buen amigo el expresidente Hipólito Mejía, con un acuerdo con el entonces presidente Bush de los Estados Unidos, tropas dominicanas formaron parte de la coalición en el tema de Irak. Y surgió toda una discusión constitucional de si se podía o no, si había sido constitucional o no esa disposición del entonces presidente Mejía. La realidad es que no estaba en el texto constitucional una limitación como esta. Esto figura a partir del año 2010. Por eso les he dicho que realmente, y eso lo señaló desde temprano el profesor Nasser Perdomo, es a partir de la Constitución del 2010 que se amplía el abanico de funciones, que lo que hace más complicada la vida del congresista, porque la gente dice, ¿y por qué las sesiones, que esos son 3 días a la semana, y qué hacen el resto de los tiempos? No, la labor dura del Congreso Nacional es la vida de las comisiones, no solamente para la labor de apoyo propiamente legislativa, sino para el ejercicio de sus facultades de control. Por eso ustedes encuentran en el seno de la Cámara Legislativa que están divididas en comisiones, y cada una de esas comisiones se corresponden con áreas sustantivas de la distribución de funciones del Poder Ejecutivo en el ámbito de la administración, es decir, guardan correlación con las funciones de los ministerios, a los fines de poder, de una manera más organizada,
ejercer esas funciones de control y de fiscalización que se realizan. Para concluir, hay una gran tarea pendiente. Hay un mandato de la Constitución del 2010, ya tenemos una Constitución del 2015, y esta ley que regula los procedimientos requeridos para las cámaras legislativas, para el examen de los informes de la Cámara de Cuentas, el examen de los actos del Poder Ejecutivo, las invitaciones, las interpelaciones, el juicio político, los demás mecanismos de control. Esa ley no ha sido dictada, ha sido sometida en numerosas ocasiones, ha perimido, etc. Ahora bien, no vayan a creer que porque no exista la ley, no se aplican las funciones de control. Sencillamente, el ejercicio de las facultades de control se hace de manera informal, no hay un procedimiento predeterminado, porque no podría quedar aniquilada una atribución conferida en la Constitución a la espera de que el legislador ordinario dicte una ley que complemente la Constitución. ¿No? La Constitución tiene primacía, se aplica en ausencia de texto, bueno, hay que aplicarla conforme reglas ad hoc que surjan y que sean necesarias. Y adicionalmente a esta ley, no la menciono aquí porque es el tema del siguiente expositor, una ley que pueda hacer efectiva esa gran misión que deberían ustedes de aprobar o rechazar anualmente, los dos casos que yo les mencionaba, es necesario que exista la ley de responsabilidad fiscal. Bueno, de eso les va a hablar mi compañero, el profesor Ernesto Seba. Muchas gracias. Le paso la palabra al distinguido economista Ernesto Serman, quien es licenciado en Economía de la DENTEC y que ha realizado estudios de posgrado, maestría, etcétera, en las universidades de Columbia, Harvard y Georgetown en Estados Unidos. Ha sido miembro de diferentes instituciones públicas y privadas a lo largo de su carrera, profesor universitario tanto en INTEC, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y que actualmente es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Pues le tengo el honor de dejar el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer a Finjus y los organizadores por invitarnos a este foro. Yo me siento de corazón muy honrado de estar aquí, por estar con ustedes. Y además porque, como hemos señalado en otras ocasiones, es una buena oportunidad de poder brindar una alternativa a un tema que nosotros percibimos que, digamos, que representa uno de los mayores riesgos en términos económicos para la República Dominicana, que es el tema fiscal. Y además no solamente desde el punto de vista económico, el tema de las cuestiones económicas es que tienen repercusiones también en el ámbito social, político y hasta muchas veces hasta jurídico. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por invitarnos y poder exponer esta cuestión que creemos que es una prioridad nacional. En el devenir de la historia surgen los estados nacionales que hoy día conocemos y surge a partir de un contrato social que le llamamos Constitución. Creo que la charla anterior crea los fundamentos para uno poder hablar de estas cosas. Y básicamente en ese contrato social se le otorgan unos poderes y unas capacidades, unas facultades al Estado para realizar ciertas funciones. Obviamente con este otorgamiento de facultades y responsabilidades de la sociedad al Estado, se otorga una capacidad de recaudación de plata, porque si tiene ciertas facultades, ciertas actividades que le está dando la responsabilidad la sociedad, entonces tiene que otorgarle también capacidad de poder recaudar plata para realizar esas actividades. Y entonces, de lo que estamos hablando aquí es de la política fiscal.
la relación de la sociedad y el Estado, de cómo recaudar la plata para ejecutar esas actividades, esas facultades que la sociedad le otorga al Estado a través de ese contrato social, y por el lado de los ingresos del Estado y por el lado del gasto, bueno, cuáles son las políticas y cómo se maneja la plata de los contribuyentes. Porque muchas veces hablamos de la plata o el dinero público, pero muchas veces confundimos quién es el público. El público debe ser la sociedad, y creo que lo primero que debemos establecer es que la plata no es del Estado, es de los contribuyentes, administrada por el Estado. Eso creo que es lo primero que debemos tener claro, porque no hay una propiedad, no hay una discrecionalidad por parte de quienes administran el Estado de hacer uso de ese dinero. Y aquí entonces entra el tema de la responsabilidad fiscal, un término relativamente nuevo, pero tan antiguo como la administración de la plata de los contribuyentes. ¿Y a qué se refiere el término de responsabilidad fiscal hoy día cuando hablamos de responsabilidad fiscal? Bueno, tiene tres grandes vertientes. Número uno, el tema de la rendición de cuentas. Bueno, si la plata es de los contribuyentes, quienes administran esa plata tienen que rendir cuentas a los contribuyentes. Y lo que tenemos hoy día en una sociedad representativa, los representantes de los contribuyentes son ustedes. Es decir, hay que rendir cuentas a ustedes como representantes de los contribuyentes, a ustedes congresistas, quiero decir, que debe ser el primer poder del Estado. En una sociedad donde hay contrapeso, creo que aquí lo que se ha hablado aquí de la función de contrapeso en el Estado por parte de los congresos, de los parlamentos, es crítica. Entonces, lo primero es rendición de cuentas. Lo segundo es la transparencia cuando hablamos de responsabilidad fiscal, porque de nuevo, estamos manejando la plata de los contribuyentes, no es plata de los administradores del Estado, es plata de los contribuyentes, y quienes deben velar de nuevo son los representantes de los contribuyentes en el Estado, que son los congresistas. Y número tres, debemos ver cómo esa política fiscal, es decir, la capacidad de recaudar plata a través del sistema tributario y el uso de la plata, sean a través de políticas que sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que no es que hagamos una fiesta hoy y mañana nos extrayamos. Eso es parte de la responsabilidad, de que sea una política sostenible en el tiempo y prudente, en pocas palabras, prudente. Bueno, en ese sentido hay unos tantos países que han aprobado legislaciones o algún tipo de mecanismos de responsabilidad fiscal, que de nuevo incluye estos tres términos: transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad de las políticas públicas, para que en el mañana, en el futuro, no haya problemas en el desenvolvimiento de la sociedad, ¿verdad? Y 81% de este tipo de mecanismos que se han utilizado han sido a través de las constituciones directamente o a través de legislaciones. Y el 67% ha sido a través de legislaciones, algún tipo de variedad de leyes de responsabilidad, de transparencia fiscal y bueno, hay de todo. ¿Qué sucede en el caso dominicano? Bueno, a raíz de una crisis fiscal importante a finales de los 80, el Banco Central terminó financiando al gobierno a través de la impresión de dinero. Y a principios de los 90, y a raíz de esa crisis, la sociedad dominicana tomó conciencia de la importancia de la prudencia fiscal y de aplicar una política que no ponga en riesgo la estabilidad y los ingresos y las actividades económicas en general. Y como vemos aquí, desde el año 90, esto es 90 aquí, desde el año 90 a principios de los 2000 hubo una política fiscal muy prudente. Lo que se está diciendo aquí es que hubo presupuestos equilibrados. Es decir, los ingresos más o menos equiparaban los gastos, y cuando había un pequeño superávit se presentaban algunos pequeños déficits y luego volvía a superávit, pero
en general, durante los 90 se aplicó una política fiscal prudente desde el punto de vista de los ingresos. Se recuerdan que en el 92 se aprobó el Código Tributario y eso permitió un código moderno, pionero en el mundo, con ampliando las bases de los tributos, reduciendo las tasas y racionalizando las exenciones y exoneraciones. En esa época básicamente se eliminaron todas las exoneraciones del lado de los ingresos. Y del lado del gasto, una política prudente en el sentido de que no podemos pasarnos, no nos podemos arropar con más de la sábana que tenemos. Sin embargo, a partir del año 2000 eso cambia. Eso cambia, y no quiero decir solamente que en República Dominicana, pero creo que a nivel regional inician políticas populistas, clientelistas, que indefectiblemente requieren de mayor gasto público. Porque estas políticas requieren plata para ejecutarse. Entonces eso sucedió y por eso vemos como a partir del año 2000 empiezan los déficits fiscales a pegar en la economía dominicana. De hecho, desde el año 2001 para acá hemos tenido déficits fiscales año tras año cuando el Estado gasta más de los ingresos que recauda a través del sistema tributario. Fíjense que ya más reciente, fíjense, aquí el gasto público se ve mayor que la línea esta de los ingresos, que es la línea azul, y ya recientemente los déficits han sido déficits importantes y eso se financia nada más que con deuda. Es decir, cuando usted gasta más de lo que usted ingresa, usted tiene que financiar eso. Usted o con un fiado, o con una deuda formal, o con alguna forma de usted financiarlo, usted requiere financiar ese gasto que usted no pudo cubrir. Y eso es, entonces, lo que se traduce. Bueno, aquí vemos los déficits fiscales, fíjense como en los 90 se ven muy prudentes, una política, no hubo déficit ni siquiera del 1% del PIB. Y cuando se presentaron déficits, vinieron algunos superávit que pudieron subsanar esta cuestión. Y fíjense a partir del año 99-2000, cómo inicia, entonces, principalmente a partir del año 2000, cómo inician los déficits. Fíjense que esta raya es cero, todo lo que esté por encima es superávit, es decir, los ingresos mayores que los gastos, y todo lo que está por debajo son déficit o cuando el gasto es mayor que los ingresos. Bien, lo que sucede entonces es que eso se traduce en mayor deuda pública. Fíjense cómo en los años 90 la deuda pública de hecho se redujo en 28%, pero a partir del año 2000 la deuda pública se incrementa en 668%, es decir, por 7.7 veces se multiplicó la deuda. Eso solamente toma en consideración básicamente el gobierno y lo que está alrededor del gobierno, lo que le llamamos sector público no financiero, es decir, quedan fuera ahí Banco Central, Banco de Reserva, BNB, estas instituciones. Cuando lo incluimos, entonces vemos que la deuda pública es todavía mayor. Lo que vimos aquí atrás es esto, rojo, que es el sector público no financiero, y esto azul es básicamente el Banco Central de la República Dominicana, que ha asumido una alta deuda, principalmente luego de la crisis financiera del país en los años 2003-2004. Eso no se ha subsanado y la deuda sigue creciendo desde el Banco Central. En última instancia, eso es deuda pública. La ley de recapitalización que se aprobó en el 2007 no se terminó de ejecutar como se planteó y por eso entonces vemos cómo sigue creciendo la deuda del Banco Central. Un elemento importante, quiero aquí resaltar algo que criticamos de muchos colegas economistas, organismos multilaterales, calificadoras de riesgo, quieren medir la sostenibilidad de la deuda cuando dicen, bueno, es que la deuda es tanto por ciento del PIB. Bueno, es que la deuda no se paga con estadísticas, la deuda se paga con plata. Entonces no importa con qué proporción de la deuda, usted puede hacer cesación de pago. En el año 82-83, en la República Dominicana, la relación de deuda sobre PIB era de 32%. Hicimos cesación de pago, no importa. Es decir, ese indicador no nos dice mucho. Entonces nosotros decimos, ¿cuál indicador es que nos puede hablar más fuerte sobre la sostenibilidad fiscal? Bueno, un indicador muy sencillo. ¿Cuánto de sus pagos de intereses representan en sus ingresos? Es decir, ¿cuánto usted tiene que destinar? Como se paga con plata, unas deudas,
no con una estadística bonita por ahí que podemos sacar y arreglar un poquito a veces. ¿Cuánto de sus ingresos usted tiene que dedicar al servicio de la deuda? Y para nosotros mucho más específico, ¿cuánto de sus ingresos tiene que destinar al pago de intereses? Cuando usted va a un banco, por ejemplo, a obtener un préstamo hipotecario, el banquero le dice, bueno, si el servicio de la deuda, es decir, pago de intereses más capital, es más del 30% de sus ingresos, mire, ni a usted le conviene, ni a nosotros nos conviene. Es mejor que dejemos esto así de este tamaño, mira a ver cómo usted puede resolver, pero esto le puede hacer daño a usted y nos puede hacer daño a nosotros. Miren, en el tema de los intereses, como vemos allá, para el año que viene, nosotros, esto es según las proyecciones del presupuesto que se aprobó ahora para el 2016, dice que en el 2017 sería 24.4%. Nosotros estamos viendo que con la deuda adicional que se va a tener que asumir para terminar de financiar el presupuesto de este año, esto llegaría por lo menos a 25% de los ingresos que tienen que dirigirse al pago solo de intereses. Aquí no incluye el servicio del capital o de la amortización de la deuda. Si le sumamos eso, estaríamos hablando de un 38%, alrededor del 38%, 39%. Eso es muy alto. Es decir, yo dije que tenía el honor de estar aquí porque nosotros vemos esto como una amenaza importante a toda la sociedad dominicana y por eso creo que es importante que se hable de este tema, pero ustedes ponen las prioridades realmente. Uno está aquí presentándole cosas que ustedes tomarán las decisiones como soberanos dentro de la democracia representativa que deberán tomar. Pero fíjense, en Brasil, cuando ese indicador llegó al 25%, estalló la crisis. Todavía aquí no incluye el déficit base fiscal del Banco Central. Si incluimos el déficit base fiscal, que básicamente es pago de intereses. El déficit son pagos de intereses que se emite de la nada, ¿verdad? Y que el Banco Central recoge con nuevos títulos de deuda. Entonces, esto es un tema primordial. Y por eso nosotros junto con FINJUS, hemos presentado a la sociedad dominicana un anteproyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal. En el sentido de que podamos ver cómo cambiamos nuestras prácticas y las instituciones, aquí quiero resaltar, viendo el tema institucional como las reglas de juego, porque muchas veces tenemos las instituciones formales, la Constitución, las leyes, tenemos buenas leyes de presupuesto, de crédito público, etcétera, pero eso no necesariamente se está aplicando del todo. Entonces tenemos que tener en cuenta no solamente las instituciones o reglas de juego formales que nos establecemos y que ustedes dictan desde el Congreso Nacional, sino las reglas de juego informales. Es decir, nuestras prácticas, la historia, el bagaje que traemos, de qué hacemos, cómo lo hacemos, eso creo que es importante y creo que, y nosotros en esta propuesta hemos incluso presentado un mecanismo para darle mayor capacidad técnica al Congreso Nacional de que haga su función de contrapeso y que pueda pedir rendición de cuentas. Que no es solamente que llegó el informe de allá y que bien ratificado todo el mundo levantó la mano, sino que tenga una capacidad técnica de decir, pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, porque esto no fue lo que aprobamos. Y debo decir que esas reglas de juego informales entendemos que deben acelerar el paso, las reformas y los cambios, porque esto puede poner en riesgo la propia estabilidad y sostenibilidad de las políticas públicas. Dentro de esa, y aquí, no sé, tú me avisas del tiempo, ¿cómo vamos? Sí. Dentro de esta propuesta, básicamente hemos dicho, mire, vamos a adoptar una serie de reglas, lo que le llaman reglas fiscales, dentro del cual el Estado pueda desenvolverse y no salir de ahí, porque eso es lo que pondría en riesgo entonces la sostenibilidad de las políticas públicas y la sostenibilidad de los ingresos de las personas, de su trabajo y de la producción en sentido general en la nación. Entonces, dentro de estas reglas fiscales hemos dicho, mire, vamos a ver cómo podemos establecer unas reglas para el gasto público de forma tal que no se incremente, y debo decir que hemos estudiado no quiero decir todas porque estar mintiendo,
discutiendo, pero una buena parte de las leyes de responsabilidad fiscal, de transparencia fiscal, de rendición de cuentas, etcétera, que hay en distintos países, nosotros utilizamos básicamente dos de referencia, que fueron las principales, que están en Latinoamérica, Ecuador y Perú. De hecho, el que la implementó en el Perú, el Ministerio de Hacienda hizo una consultoría, vino y hizo un trabajo de consultoría donde se presentó al Poder Ejecutivo, a Hacienda, sus recomendaciones. Y lo que, tomando esas de referencia, adaptamos y en base a nuestras instituciones formales y nuestras prácticas, es decir, las instituciones informales, lo que hacemos realmente, hemos hecho estas propuestas. Número uno, estamos hablando de reglas fiscales alrededor del gasto público, que el gasto público no se incremente en más de tanto por ciento durante un periodo, un ejercicio fiscal. Hemos propuesto reglas fiscales alrededor de los déficits fiscales, y básicamente estamos diciendo, mire, la política debe ser presupuestos equilibrados. Ahora, debemos reconocer de que en ciertos momentos se reconocen de que hay problemas que se presentan fuera del control de la política pública interna, shocks externos, la crisis financiera internacional, que un evento de fuerza mayor de fenómenos de la naturaleza, que puedan haber excepciones a esa regla. Y que en esas excepciones a esa regla, el Poder Ejecutivo tenga que ir al Congreso a pedir autorización para asumir esos déficits y que presente inmediatamente un plan que no sea de más de 3 años, que tengamos que regresar al presupuesto equilibrado de forma tal de garantizarle a la sociedad de que la política fiscal va a ser sostenible y que no vamos a estar amenazando el futuro, el ingreso, el trabajo, la producción, la inversión en el país, que en última instancia es lo que genera riqueza y prosperidad en la nación. Y eso entonces, todo el material está ahí, yo no me voy a ir paso por paso de qué se trata, ustedes lo tienen ahí, yo tengo el tiempo muy limitado, me quedarán 1 o 2 minutos, un par de minutos, 3 minutos. Bueno, aquí vemos lo del informe, ustedes tienen eso. Y lo otro, con respecto al endeudamiento público. Y aquí, como la Convención Internacional es utilizar la deuda pública sobre el PIB, nosotros tuvimos que caer en esa trampa, porque así es que lo entienden todo el mundo. Incluimos un tema de que no sea más de tanto por ciento del PIB. Nosotros recomendábamos que no sea mayor del 40% del PIB. Sin embargo, en la política es la medida de lo que se puede, y en esto entonces dijimos, como esto hubiese requerido una reducción de la deuda pública consolidada y habría un periodo que se tendría que dedicarse mucha plata a reducir al 40%, en conversación con ustedes los congresistas durante 4 legislaturas que tuvo este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, llegamos al 50% del PIB, pero con estos temas de indicadores de alerta temprana, que le diga a ustedes congresistas, como representantes del pueblo, de si esta política que se está aplicando es sostenible o no. Y con eso entonces incluimos estos indicadores de alerta temprana, que era lo que le hablábamos de cómo se paga con plata, no con estadística, de cómo están esos indicadores. Otros temas que incluimos, miren, incluimos un fondo de estabilidad y sostenibilidad fiscal, de que luego de que se saneen las finanzas públicas habría un transitorio, ya cuando se llega a un presupuesto equilibrado, de que se pueda ir generando un fondo que sirva de contingencia cuando se presenten periodos de vacas flacas, básicamente. Y aquí recuerdo el pasaje bíblico cuando José dice, no, estos son 7 años de prosperidad y bueno, vienen 7 años de vacas flacas. Hay que prever y hay que guardar en nuestro inventario para cuando venga la vaca flaca. Básicamente de eso se trata, se explica el mecanismo, no voy a explicarlo aquí por la falta de tiempo. Estamos presentando también institucionalizar a nivel de ley una oficina congresual
de presupuesto y análisis económico, de forma tal que el Congreso Nacional cuente con un mecanismo formal, institucionalizado y una capacidad técnica para poder analizar los presupuestos, las leyes, cuál es la implicación de una ley, cuál es el impacto económico, por qué sería bueno, por qué sería inconveniente si se aprueba esta ley, y eso un poco viéndolo como un mecanismo que se cree una oficina independiente dentro del propio Congreso, en el manejo del Congreso, pero con personas independientes, con capacidad técnica importante. Y aquí recuerdo la oficina congresual de los Estados Unidos, que incluso cuando la oficina, en inglés se llama, ahora no recuerdo, pero cuando esa oficina dice que el déficit va a ser 2 puntos del PIB, la Casa Blanca dice, no, es 2 puntos del PIB. Olvídense lo que ustedes estaban diciendo, oficina de presupuesto del Poder Ejecutivo, si el Congressional Budget Office, se llama en inglés. Si la oficina del Congreso dice que 2%, es 2%. Ajusten su número, señores, que el soberano no es el presidente en una democracia representativa. En principio debe ser el Congreso que represente el pueblo. Entonces esos son unos cuantos elementos. Hay otros elementos de transparencia, de rendición de cuentas, informes que deben rendir al Congreso Nacional y poner de público aviso, pero no nos vamos a detener ahí. Creemos que estos son los elementos principales, pero el mensaje es, sí, estamos en un ambiente internacional incierto, y sí, la política fiscal interna debe reajustarse de forma tal de evitar tener que caer en inestabilidad económica en el futuro, pero además igual de importante es la transparencia y la rendición de cuentas. Así que muchas gracias por invitarme y con mucho gusto lo apoyamos.